Hola, buenas tardes a todos. En un momento comenzaremos con el segundo conversatorio de este ciclo de diálogos sobre diversidad, sobre conocimiento y diversidad cultural. Daremos un espacio de aproximadamente unos 5 minutos y comenzaremos con la transmisión. Muchas gracias. Como parte de las actividades de este ciclo y de esta serie de conversatorios, tendremos diferentes temas que abordaremos a través de nuestro ciclo. También les recordamos que pueden ver las repeticiones de estos eventos dentro de nuestra página de nuestro portal en YouTube. Algunos de los temas que abordaremos en esta primera etapa de los ciclos serán pueblos indígenas y derechos humanos y el COVID. Asimismo, el tema del día de hoy es niñez y juventud indígena y posteriormente hablaremos de el derecho del acceso a la información y a la lengua dentro de esta serie de conversatorios. En nombre del Seminario de Investigación sobre Sociedad y Conocimiento y Diversidad Cultural, doy la bienvenida a todos quienes están conectados. Estamos en nuestro ciclo de diálogos sobre conocimiento y diversidad cultural. Este ciclo de diálogos se divide en diferentes partes o grupos de conversatorios. En este caso, estamos en los conversatorios sobre los pueblos originarios ante la pandemia de COVID-19. Tengo el gusto de que en esta oportunidad nos acompañen diferentes colegas que conversarán con nosotros sobre diferentes aspectos. Este día sobre la infancia y juventud de los pueblos originarios ante la pandemia de COVID-19. Entonces, le voy a pedir a Ricardo Santos, que es el coordinador de este conjunto de conversatorios, Ricardo Tránsito Santos, que nos haga el favor de presentar a nuestros ponentes y comience la conversación. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a Walter y a Nadia, que nos van a acompañar hoy, y también un especial agradecimiento a quienes están detrás en todo lo que tiene que ver con los temas técnicos de comunicación. Ricardo, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Martín, por su presentación. Le agradezco a todas y todos y todes quienes nos acompañan el día de hoy en este segundo conversatorio. El día de hoy hablaremos sobre el tema niñez y juventud indígena ante la COVID-19. Para ello, nos acompañan dos especialistas en el tema. Por un lado, se encuentra el compañero Walter Flores Velázquez, asesor. Él es egresado de la Universidad de Tarapacá, en Chile, y tiene un diplomado en liderazgo social y comunitario por la misma casa de estudio. Además, cuenta con un título de experto en pueblos indígenas, derechos humanos y cooperación internacional por la Universidad Carlos III de Madrid, el CILAC y la Universidad Intercultural. Pertenece al pueblo aymara y es un compañero afrodescendiente, por lo que desde su juventud universitaria ha dirigido diferentes espacios de liderazgo indígena, como desde la Asociación de Estudiantes de Pueblos Originarios, AEPO, y en el Programa de Apoyo a Estudiantes de Pueblos Originarios de la universidad de donde es parte. Por otro lado, ha recibido el Premio Regional al Indígena en el año 2010. Actualmente es uno de los gestores de la Red de Salud Indígena de Chile y ya ha estado asesoría en temas de interculturalidad y derechos de las comunidades indígenas a diferentes colectivos de la región. Por otro lado, nos acompañará también Nadia López García. Ella es poeta mexicana, ñusabi, promotora cultural y tallerista.
Ha participado en distintos recitales, talleres y festivales nacionales e internacionales. Recibió el premio a la creación literaria en lengua originaria Sensontle en 2017, el Premio Nacional de Juventud en 2018 y el Premio de la Juventud de la Ciudad de México en el año 2019. Actualmente coordina el ciclo de poetas en lengua originaria en la Universidad del Pacífico, con el apoyo del Departamento de Lenguas y Literatura de la misma universidad. Desde el año 2019 forma parte de la plantilla de profesores del programa de formación literaria del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Para este tema, para el día de hoy, tenemos que aclarar que la dinámica se desarrollará en tres principales ejes. Por un lado, veremos qué está ocurriendo con la niñez y la juventud indígena en estos tiempos de pandemia. Por otro, cuáles son los derechos que están siendo vulnerados a estas personas. Por un tipo de futuro de la niñez y de la juventud de la región. Actualmente, el número total de niñas, niños y adolescentes es de cerca de 2.200 millones en el caso de la niñez y del 16% de la población mundial en el caso de jóvenes. En México, este número representa el 39.2%, el 39.2 millones de niñas, niños y adolescentes. De este número, el 51% está en alguna situación de pobreza y 9 de cada 10 niñas y niños que hablan una lengua indígena se encuentran en esta misma situación. Las condiciones como pobreza, discriminación, desnutrición y violencia no solo persisten en estos tiempos de crisis, por desgracia se han agravado. Y debemos de recordar tristemente que detrás de cada uno de estos datos hay una historia real. Hay un niño o una niña o un joven que vive en pobreza, que sufre violencia, que va a la escuela sin tener los recursos suficientes o que no va, que no tiene un acceso a las tecnologías o a los servicios de salud dentro de la población donde vive y que su comunidad o sus padres se encuentran en procesos de migración al igual que ellos. Otra cosa son las oportunidades que han permanecido que afectan su vida. Nadia, muchas gracias por acompañarnos. Walter, muchas gracias. ¿Podrías, Nadia, contarnos de la información que tú conoces, qué está ocurriendo en las comunidades originarias de México? Texabini, muchas gracias, buenos días a todas y todos. Pues un gusto poder acompañarles y poder saber también y conocer un poco qué está pasando en otras latitudes, sobre todo con nuestras niñas, niños, jóvenes, adolescentes. Y digo nuestras porque también soy parte de una comunidad originaria, una comunidad indígena, soy de la Mixteca Alta de Oaxaca. Y pues bueno, de varios rastreos que hemos hecho, hemos visto que, pues que esta contingencia sanitaria lo que vino a hacer fue revelar aún más la profunda desigualdad que hay en las diferentes infancias que hay en México. No podemos hablar que hay una sola forma de ser niña, de ser niño, de ser adolescente, de ser joven en nuestro país. Hay tantas formas como de ser niña o niño, como formas de vivir la vida y el simbolismo cultural propio de cada comunidad. Cuando hablamos de comunidades originarias o comunidades indígenas, estamos hablando también de infancias diversas, ¿no? De infancias históricas que, al igual que las comunidades de adultos, han pasado por procesos grandes de discriminación, de exclusión, de políticas culturales, sociales, de salud, jurídicas. Y justo hacíamos esta lectura que esta contingencia sanitaria lo que vino a hacer es revelar aún más la profunda crisis de desigualdad que hay desde hace mucho tiempo. Hemos visto, por ejemplo, algunos informes de la oficina de la UNESCO en México, acerca del acceso, por ejemplo, a educación o el acceso
a un sistema escolarizado en medio de esta pandemia, y ha sido muy difícil porque estamos hablando que la mayoría de comunidades originarias no tienen una cobertura, a veces ni siquiera de luz eléctrica, cuando menos, cuando mucho menos, por ejemplo, de internet, de acceso a internet. Entonces, justo yo vengo ahora de una reunión con la SEP y veíamos que, por ejemplo, estos proyectos de Aprende en Casa 1, Aprende en Casa 2 y 3, pues son por plataformas digitales, son por medios como internet, como televisión, y decíamos, ¿cómo va a llegar esto hacia las comunidades originarias? ¿Cómo podemos hacer para que el acceso, por ejemplo, a un sistema educativo en medio de esta contingencia que nos imposibilita reunirnos, pueda ser también abonar a que las comunidades originarias puedan acceder y no al contrario, que sea una doble acentuación de la exclusión que ya se vive, ¿no? Y justo, por ejemplo, aquí en México, ahí está el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el INPI, que a través de sus radiodifusoras comunitarias ha hecho algunos spots y algunas clases se han transmitido vía radiofónica, que hay un poco más de acceso a radio, por ejemplo, en comunidades originarias, y también se han hecho varias cápsulas, por ejemplo, para protección en este COVID, es decir, algunos mensajes de lávate las manos, de usa cubreboca, pero la gran mayoría, yo puedo decir que casi el 95% de spots o de anuncios que se han hecho para el cuidado van dirigidos a la población adulta. Es decir, no hay información para niñas y niños en sus lenguas y con un lenguaje accesible a ellos. Entonces veíamos esa, que no solo es que sí estén haciendo spots, que sí estén usando, por ejemplo, vías como radios indigenistas, y que se estén buscando también, por ejemplo, ahorita voy a contar el caso de Cuicatlán en Oaxaca, que los maestros estén yendo a dejar, impriman tareas, estén yendo a dejar tareas y estén recogiendo. No solo basta con eso, basta, lo que necesitamos es que estos mensajes y estos contenidos estén pensados para niñas y niños, adolescentes, jóvenes, en su lenguaje, bajo sus propios contextos, porque creo que ahí es donde entonces podríamos hablar de un trabajo real, digamos, y efectivo hacia, por ejemplo, mensajes que conlleven este cuidado para no ser contagiados del COVID. Entonces, veíamos que en el país, desde el norte hasta el sur, tenemos muchas comunidades originarias. Tenemos en México 364 variantes de la lengua, tenemos 68 lenguas, que también son, cada lengua pues es un grupo indígena que a su vez se subdivide en otros grupos más. Por ejemplo, el pueblo mixteco al que pertenezco yo, se conoce así como pueblo Ñusabi, pero a su vez hay 89 variantes de hablar, distintas de hablar en mixteco. Entonces son como 89 pueblos más, 89 formas más de hablar, de pensar, de situarse. Entonces, veíamos que en todos esos grupos el acceso, digamos, a tener información en sus lenguas ha sido muy complicado. Hace poco el INALI sacó una campaña para poder hacer mensajes en diferentes lenguas originarias. A mí me tocó participar desde el mixteco, pero yo decía, bueno, el mixteco que yo hablo no lo hablan las personas de la costa, no lo hablan las personas de la Mixteca Baja, no lo hablan las personas de Puebla o de Guerrero, solamente lo hablan las personas de mi variante en Oaxaca. Entonces, pareciera que también la diversidad se ve como problemática cuando no es así. Creo que más bien falta mayores formas y estrategias de cómo acercamos la información, de cómo creamos estos espacios de diálogo y de escucha. Creo que también algo que ha pasado en la contingencia es que si revisamos estadísticas, muchos niñas y niños comenzaron a entrar a la fuerza laboral de sus familias, es decir, comenzaron a trabajar, comenzaron a ocupar ese tiempo para también ser parte económica activa de sus hogares. Entonces, en comunidades originarias, por ejemplo, en el Valle de San Quintín, en el norte de nuestro país, muchos niños y niñas entraron también, por ejemplo, a formar, reforzar las horas que destinaban para el trabajo agrícola. Normalmente en los campos de cultivo
muchas niñas y niños, y es sabido y es visto, entran a trabajar quizá después de la escuela o los fines de semana, pero ahora se veía que habían jornadas enteras por no ir a la escuela que estaban accediendo a los campos de cultivo para poder trabajar. Entonces, veíamos eso, que muchas niñas y niños estaban aportando aún más a la economía local, y también como no hay un regreso tal cual a clases, por ejemplo, pues ya se quedan como parte laboral y ya no están yendo a escuela, y tampoco tienen como estas posibilidades de quizá conectarse por televisión para recibir clases. Entonces, la escolaridad, si de por sí en comunidades indígenas migrantes se calcula que más o menos 6 de cada 10 niños en contextos migrantes van a la escuela, ahora seguramente las estadísticas van a arrojar que no van a ser ni 6 de 10, van a ser, no sé, 3 de 10 quizá quienes sigan en el sistema educativo nacional. Entonces, también veíamos otra cuestión que es la parte del diálogo y la escucha. Me dicen si me voy extendiendo mucho y corto, que es el diálogo y la escucha, que anteriormente, y hablo un poco de la escuela, justo porque es uno de los temas que más me ha acercado, la escuela no solo funcionaba como un espacio para ir y acceder a ciertos conocimientos, sino también era un espacio de socialización, un espacio de diálogo, un espacio de escucha y un espacio también para el juego, que el juego, verlo como una reconstrucción de experiencia, es decir, a través del juego muchas niñas y niños podían reconfigurar sus experiencias, podían armar diálogos, podían compartir con otras y con otros, y en ello la cuestión de la diversidad cultural también era muy importante, porque muchas niñas y niños yo recuerdo un poco mi caso personal, cuando yo iba a la escuela, yo recuerdo que yo convivía con niños nahuas, niños chatinos, niños mepá, niños mijes, y de alguna forma comienzas a saber que no eres única en el mundo hablando una lengua que en México, a pesar de que en el artículo 2 constitucional y en la Ley General de Derechos Lingüísticos dicen que puedes usar para ir a la escuela, que puedes usar para acceder a servicios jurídicos, servicios médicos, a pesar de todo eso, en la realidad no pasa así. Yo recuerdo que yo, si acaso alguna vez recibí educación de un maestro que hablaba mi lengua, pero casi toda mi escolaridad fue en español, a pesar de que estaba en escuelas de sistema indígena bilingüe. Entonces, la escuela también era ese espacio para escuchar otras voces, para saber que a pesar de que quizá hablo español, pero aparte hablo otra lengua, esa otra lengua también es hablada por otros niños, o si no es esa lengua, es otra de aquellas lenguas que han llamado minoritarias, ¿no? Entonces, o menores, desde el Estado. Entonces, veíamos que justo no estar con otras niñas y niños estaba repercutiendo también en la salud emocional de muchas y muchos de ellos, justo porque no había este espacio para dialogar la experiencia, este espacio para hablar sobre lo que estaba sucediendo en casa, lo que está sucediendo en la propia familia, lo que está sucediendo en mí como niña o como niño, que quiero también decir que también el no ver a los demás me está doliendo, que quizá, y eso también lo podemos ver en estadísticas, la violencia incrementó muchísimo en los hogares, y los hogares de población migrante indígena o en las propias comunidades no es la excepción. Sabemos que hay un estrés muy grande porque la economía se ha visto muy afectada, y los niños entran como actores económicos de sus propias familias, pero también entran dentro de esta dinámica violenta y de estrés que se está viviendo en muchas comunidades. Entonces, los niños veíamos que juegan por placer, por compartir la experiencia, pero también por expresar la agresividad. Si vemos, por ejemplo, los escritos de Winnicott, vemos que el juego es importante también para sacar y reconfigurar la propia realidad. Entonces, algo que pasaba, y con esto quiero platicar un poco de la experiencia. Cuicatlán es una comunidad en Oaxaca, que es la comunidad más cercana. De hecho, hace unos días pude justo conversar con un maestro para poder comentarles. Allá sí hay señal de televisión y sí hay luz eléctrica, y bueno, ellos reciben contenidos de CEP, digamos, pero son contenidos que tanto los ven niños en Baja California como los están viendo los niños de Cuicatlán, Oaxaca. Es decir, antes el maestro justo veía esos contenidos y los trabajaba conforme al contexto que ellos estaban viviendo, junto al contexto y su realidad. Y ahora pues son contenidos que van igual para niñas y niños, estén en donde estén, en el estado que estén, en el municipio que estén, reciben el mismo contenido. Entonces, lo que hicieron los maestros fue
coordinarse para que, a pesar de que los niños reciben estas clases en línea, ellos preparan ejercicios que les llevan a la comunidad. Ellos no pueden estar en la comunidad. Es una comunidad en la que los maestros cada semana viajaban para dar clases y los fines de semana retornaban a sus hogares. Ahora viajan para dejar ejercicios, para dejar tareas, se las dan a los niños las responden, hablan un poco y 15 días después regresan por los ejercicios y vuelven a llevar nuevos ejercicios. Pero justo algo que me comentaba el maestro, que también es otra cuestión, es una comunidad originaria, la de Cuicatlán. El maestro no habla la lengua de esa comunidad, pero por el propio sistema nacional de trabajadores del Estado los ha colocado en esas comunidades, que eso también habría que ver en qué comunidades ubican a los maestros, cuando hay maestros que hablan, por ejemplo, Mije, y están en una comunidad que hablan chatino, ¿no? Como pareciera que es una estrategia para que no estén en su comunidad y no den clases en su lengua. Entonces, y obviamente pues lo dan en español porque es la lengua, digamos, común. Entonces, lo que nos platicaban los maestros era que estaban sufriendo mucho porque pues no todos tienen computadora, entonces iban a un café de donde ellos viven, hacían su trabajo o sacaban fotocopias o imprimían y llevaban, pero por ejemplo estos gastos de imprimir hacer estas guías, imprimirlas, son gastos que asumen ellos de manera personal y para nadie es escondido que los maestros de educación indígena son los que menos ganan en el sistema educativo nacional. Entonces, veíamos que es tan importante este contacto con el otro y con la otra, porque también, eso lo decimos mucho en las comunidades originarias, es quien te da rostro, ¿no? Al mirar el rostro del otro, tú también reconoces tu propio rostro. Entonces, si hablamos, ya decía unas cifras Ricardo, que justo también por acá las tenía anotada, yo creo que este tiempo de contingencia nos ha vislumbrado aún más la desigualdad que ya venía desde hace muchos años y que hoy se ha acentuado. Y lo que pensaba un poco es cuáles son las estrategias, no solo desde el Estado que se están haciendo, sino las estrategias comunitarias que estamos haciendo en este caso, gestores, promotores culturales con nuestras propias comunidades. En el caso, por ejemplo, de Iztapalapa, que es una comunidad donde yo trabajo dando talleres. Ahora, pues, antes ibas y dabas tus talleres, yo los doy para aprender la lengua mixteca y talleres para escritura. Pues ahora vas y no hay tiempo, todos están ahora con 2 o 3 trabajos para lograr solventar porque se han reducido los sueldos y justo algo que me decían las mamás era, sí queremos talleres, sí queremos que venga a enseñar, pero si tuviera usted una despensa o si tuviera usted algo que nos apoye, porque han cambiado las dinámicas también de interacción con nuestras propias comunidades de trabajo. Y creo yo que quizá lo que nos queda es seguir preguntándonos y tratando de generar nuevas rutas de acercamiento y nuevas rutas de trabajo, en específico con niñas y niños y con jóvenes, que creo yo que hoy son como los más vulnerados. Y vemos también los proyectos que han salido post pandemia, la gran mayoría van destinados a público adulto. Yo aquí quiero como hacer como paréntesis para, por ejemplo, hablar de Alas y Raíces, que es un proyecto federal en el que sí están haciendo, por ejemplo, cápsulas en lenguas originarias, pero son las menos. También estaríamos hablando de presupuestos federales y demás, pero creo yo que hay que tomar lo que el Estado está haciendo, hay que tomar sus recursos, pero también no hay que olvidar el trabajo comunitario que podemos hacer con nuestras propias localidades y comunidades de trabajo, y quizá por ahí lo dejaría en esta primera intervención. Muchas gracias, Nadia. Ahora quiero pasar a esta complejidad que nos muestra Nadia. Preguntarte, Walter, si tú nos podrías comentar cuáles otras situaciones hay en la región y qué respuesta ha habido para el... Bueno, la verdad, la situación de los jóvenes y de la niñez dentro de lo que es la pandemia actual es bastante diversa si lo consideramos desde un punto de vista intersectorial, partiendo primera parte por la responsabilidad política de los estados en toda América Latina, que nunca se ha puesto a pensar en la palestra cuáles son los derechos fundamentales que se han estado transversando respecto a la niñez y la juventud. Y por otro lado también hay serios problemas respecto al planteamiento de lo que es el ser indígena. Respecto a los jóvenes y los niños se cuestiona mucho también cuál es la pertinencia identitaria que el joven y niño desarrollen.
desde un punto urbano, desde un punto de vista rural. Y ahí encontramos dos sistemas distintos de discriminación. Partiendo desde la ruralidad, vemos cómo los sistemas latinoamericanos se han guiado por establecer sistemas de cuarentena o bien medidas sanitarias que no han sido consultadas por las comunidades indígenas, no han sido partícipes del proceso de construcción de cómo puedo prevenir el COVID-19, pero partiendo por el diálogo y por la autodeterminación cultural de cada comunidad indígena. En este preciso momento se están desarrollando en América Latina varios procesos de discriminación y marginalización de estos procesos con respecto a las comunidades indígenas, lo que ha llevado a la mala implementación de políticas públicas, tanto en salud, educación, sexualidad, trabajo y ambiente familiar, que obviamente socavan el medio ambiente y también los derechos culturales ancestrales de los niños y jóvenes que se han visto alejados tanto del espacio educativo y también se han visto desvinculados de lo que son los medios de acción del gobierno y también dentro de sus propias comunidades. Y por otra parte también tenemos los procesos de marginalización y discriminación que sufren los jóvenes y niños indígenas dentro de las ciudades. Vemos que no hay espacios de diálogo participativo para los jóvenes y los niños. Vemos también cómo están alejados de sus comunidades, están encerrados durante tanto tiempo en sistemas de cuarentena que no han sido consultados. En segundo lugar, cómo ha aumentado la pobreza, la discriminación, la xenofobia y sobre todo la violencia intrafamiliar, que al menos acá en Chile ha aumentado en un 25% desde marzo de este año. Así también vemos en otros países de Latinoamérica que se han presentado otras situaciones de violencia en cuanto a lo político y también en cuanto a militancia. Hay posita del caso de Colombia, lo que pasa en las ciudades selváticas, que vemos cómo movimientos de las FARC están resurgiendo y se han dicho bastantes cuestionamientos, cómo el gobierno está enfrentando estas situaciones. También respecto al tráfico de migrantes, que vemos que aumenta en vez de disminuir. Vemos que hay estados, por ejemplo, en mi caso, en Chile, hay una gran cantidad de migrantes venezolanos y colombianos que están varados en la frontera porque están esperando una situación en sus países de origen para poder ser repatriados y vemos que no hay respuesta. Vemos que en Venezuela actualmente también la misma ONU ha declarado las cruentas violaciones a los derechos humanos que se realizan en este país y que actualmente no es un caso aislado. Si tuviéramos que hablar en cuanto a cifras, creo que todos los países de América Latina en una u otra manera están haciendo un atentado de derechos humanos en cuanto a los pueblos indígenas. En Argentina vemos también que hay una situación coyuntural respecto al gobierno y también con los pueblos indígenas en el sur del país, como principalmente el pueblo de Aguita y el pueblo mapuche están siendo discriminados dentro de su contexto. En el sur de Chile también la violencia de género se ha incrementado de una manera alarmante. A raíz de los estallidos sociales del año pasado, también el pueblo mapuche en el sur, específicamente la ciudad de Temuco, hemos visto cómo mujeres, niños principalmente, han sido transgredidos en sus derechos por el gobierno. También se han hecho sumarios administrativos respecto a la autoridad de Carabineros en cuanto a sobrar Carabineros de la Policía de Chile en ese caso. Y por otra parte también la visibilización del joven dentro de su contexto político, cómo se expresa el joven indígena respecto a sus necesidades, cómo las canalizan las comunidades, las municipalidades, las intendencias. Vemos que no hay incidencias políticas, no hay espacios de diálogo. Las mismas comunidades indígenas, desde su propia incivilización, han tenido que surgir movimientos propios para poder llevar estos cuestionamientos a las mesas de gobierno. Pero vemos que actualmente no han habido grandes cambios. Vemos que son las mismas comunidades que dentro de sus movimientos locales han tenido que desarrollar medidas de defensa y de autocuidado propio frente al avance de la pandemia. Y principalmente el gran llamado de atención es que no podemos construir política indígena juvenil si no consideramos que los jóvenes también son sujetos de acción política. Y creo que ese es uno de los grandes cuestionamientos dentro de todo este proceso de pandemia. Ya no es una pandemia solo a nivel salud, es una pandemia a nivel social, a nivel político, a nivel de derechos. Ya los jóvenes en Latinoamérica, desde la perspectiva indígena, queremos una reivindicación de nuestra propia autodeterminación y de nuestro propio autorreconocimiento de nuestros derechos culturales ancestrales, desde los cuales nosotros podemos aportar en nuestras comunidades como elementos de riqueza. Y en esta medida que estamos dentro de esta pandemia, cómo podemos generar crecimiento dentro de nuestras propias comunidades, avalándonos dentro de nuestros propios sistemas colectivos de trabajo. Acá no estoy hablando de sistemas laborales, sino que estamos hablando de cómo se construye el concepto de trabajo comunitario y de ayuda al prójimo dentro de las comunidades indígenas y cómo eso se está transformando hoy actual en un elemento de riqueza para combatir los efectos socioeconómicos del COVID-19.
Al respecto, ese trabajo acá, al menos en Chile, se ha desarrollado dentro de las comunidades indígenas precordilleranas de la 15ª y primera región. Retornando a lo que es el tema del AINE, el trabajo comunitario. Los mismos jóvenes se están reuniendo dentro de sus propios medios colectivos y han recurrido a los medios locales como la radio comunitaria y los cabildos abiertos para poder generar mecanismos de diálogo donde también son partícipes adultos mayores, que son los que son las personas que tienen más conocimiento de acuerdo a su edad, cómo lo transmiten a los jóvenes. Vemos también que esta pandemia ha roto esos canales de diálogo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los gobiernos de Latinoamérica consideran, como decía Nadia, una sola línea de actuar. Acá no podemos hablar de una sola línea, tenemos que hablar de una serie de estándares para poder trabajar los temas de prevención, tanto las medidas de mitigación y también con las medidas de productividad. Hay movimientos indígenas que han desarrollado sistemas colectivos de trabajo, de encuentro a la agricultura, principalmente en Colombia, en Panamá y en Centroamérica. Y otros países, como el caso de Uruguay y Chile, que no tenemos reconocimiento a nivel constitucional de los derechos de los pueblos indígenas, vemos que aún seguimos una marginalización que ya ha sido objeto de atención de organismos internacionales. Hasta hace poco estábamos viendo dentro de los cursos que produce FIRAC y de la Universidad Intercultural Indígena, cómo estos temas siguen siendo un objeto de gran estudio a nivel mundial, cómo América Latina ya se ha transformado ya de un centro de marginalización de derechos indígenas a ser un centro de productividad y también inoperarse respecto al COVID-19, cómo estamos aislando cada vez más nuestras comunidades indígenas y cómo las estamos disgregando en los procesos de diálogo, siendo que el 50% de la biodiversidad del planeta está en manos de los pueblos indígenas. Entonces, cómo el ser indígena, en este caso partiendo de la niñez y de la juventud, aportamos a este proceso. ¿Seguimos en este sendero de discriminación o ahora son los jóvenes y los niños los que estamos actuando ahora como un sujeto de derecho político reconocido dentro de nuestro propio origen a entablar un proceso nuevo en el futuro? Creo que esa es la gran paradoja que encontramos ahora con lo que son las vulnerabilidades que tenemos como niños jóvenes dentro de nuestra cosmovisión indígena. Claro, este complejo panorama de la juventud y de la niñez de nuestra región que nos han puesto sobre la mesa nos lleva a traducirlo en estas afectaciones que tienen los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Aquí juega un papel relevante la interseccionalidad de las vulnerabilidades que cuentan los niños, niñas y adolescentes, ya que tienen una especial vulnerabilidad debido a la complejidad para que de manera autónoma puedan ejercer sus derechos y libertades, lo cual se agrava al referirnos a este grupo. En términos de derechos humanos, hay cuestiones claves que hay que hacer hincapié. Y justo esto lo quiero conectar con lo que estabas diciendo, Walter. ¿Cuáles consideras que son los derechos de la niñez que están siendo más vulnerados ahorita en la pandemia? Hay varias listas que podríamos considerar en este aspecto, pero principalmente si hablamos de juventud, el principal derecho vulnerado en este momento es la participación política. ¿Por qué? Porque ningún estado de Latinoamérica tiene una estructura jurídica política que considera a los jóvenes como sujetos políticos de participación en lo que es la formación de las políticas públicas. Siempre consideramos joven según los patrones internacionales o bien nacionales. Y dentro de estos parámetros, si hablamos de términos numéricos, ¿cuál es la edad que nos define como jóvenes? Partimos de los 14 años, desde el momento de la pubertad, llegamos a los 29 años, como en el caso de Chile, o bien nos guiamos por sistemática internacional que generalmente fijan ese rango etario hasta los 19 años. ¿Qué es lo que definimos actualmente como joven? Y si esto lo traducimos a materia política, aquí tenemos que hablar desde cuándo el joven indígena pasa a ser ciudadano político. Entonces acá hay un paradigma. Dentro de mi comunidad, como joven indígena, puedo estar válidamente refrendado por mi comunidad de origen para participar y ser objeto de accionar político, poder de decisión dentro de mi propia comunidad. Cómo ese poder político yo lo traspaso a la ciudadanía, pero ahora como sujeto intercultural. Entonces ahí hay un problema coyuntural de cómo están estructurados nuestros gobiernos que no consideran a los jóvenes sujetos de acción política. Y esto es un problema, porque a la hora de accionar, a la hora de refrendar estas medidas paliativas que han desarrollado nuestros gobiernos dentro de comunidades indígenas, ¿a quién se escucha realmente?
a quién se hace sujeto de acción para poder desarrollar estas políticas, al elemento central como Estado, al elemento interregional de los municipios, las intendencias o gobernaciones, o estamos trabajando directamente con las comunidades. Y en este mismo aspecto hay un segundo lugar que respecta a la niñez. ¿Desde cuándo nosotros construimos diálogo participativo con la niñez? Si necesariamente cuando hablamos de esos temas, generalmente nosotros directamente conversamos con los adultos, siendo que el objeto de intervención y el que está siendo objeto de violación de derechos humanos son los niños. No nos sentamos a conversar con los niños a ver cuáles son sus necesidades. Generalmente nos basta a nosotros guiarnos por parámetros de equidad, género o simplemente rangos de encuestas. Pero cuando nosotros como los gobiernos, en este caso, han ido a trabajar con las comunidades para ver y visibilizar realmente cuáles son los problemas que se están presentando. Porque si hablamos de un tema de educación, ¿cómo se partió la educación en los pueblos desde hace 20 años atrás? Desde hace 20 años atrás hablamos de estados que replicaban sistemas educativos homogeneizadores y hasta hace no más de 10 años hemos empezado a aplicar lo que es la variedad intercultural, se ha empezado a recuperar lo que es las lenguas, las tradiciones y culturas de nuestros pueblos. Y desde ese mismo punto de vista, cómo hemos llevado a aplicar en la vida de estos niños los principios de derecho territorial, derecho ancestral y derecho a la salud indígena intercultural, cómo nosotros llevamos estas materias a las aulas de clase. Y en tercer lugar, esos mismos procesos de discriminación, cómo se replican en los hogares cuando a los mismos hogares, muchos de esos padres han estado creciendo bajo un sistema de homogeneización cultural. Al momento del niño enseñarle los valores propios de nuestra cosmovisión, ¿cómo lo hacemos si los propios adultos ya han perdido gran parte de ese proceso o bien han crecido marginalizados por estados represores que no les permiten expresarse como tales, siendo aymara, siendo mapuche, siendo de cualquier otro pueblo originario de América Latina? Entonces son varios procesos de discriminación política que a lo largo de más de 100 años se han ido arraigando en nuestra cultura latinoamericana y ahora lo que nosotros estamos tratando de hacer, de volver a la origen a través de estos principios de interculturalidad, cómo lo llevamos a la práctica si estamos creciendo bajo el amparo de estados que todavía son homogenizadores y vemos que hay constantes procesos de marginalización y discriminación. Y otro aspecto también, quizás saliendo un poco del tema, cómo llevamos los procesos de extractivismo minero o de otras empresas transnacionales que no son regulados por el Estado y que indirectamente violan derechos a nuestros niños. Porque obviamente esta empresa daña nuestro ecosistema de vida y en quien recae ese daño directamente es en los niños. Les quitamos a los niños sus medios y subsistencias para vivir. Y los padres no cuentan con herramientas para educar a esos niños. Entonces, ¿cuál es la respuesta política que tenemos nosotros como Estado frente a estos procesos? Entonces, si volvemos a preguntar cuáles son los derechos que se están vulnerando en la niñez y la juventud, prácticamente en todo el sistema normativo serían todos los derechos de los niños y la juventud que se están vulnerando. No es solo un derecho, son todos. Partiendo desde la participación política a medidas de acción. Claro. Muchísimas gracias, Walter. Y en este mismo contexto, Nadia, yo te quisiera preguntar cuáles son los riesgos adicionales que se pueden ver que enfrentan la niñez y la juventud en sus derechos el día de hoy. Por ejemplo, esto que comentaba Walter, ¿no? Temas de educación o medio ambiente, situaciones así. Yo podría decir que pues tenemos una declaración sobre los derechos de las niñas y los niños, pero más allá de ello, creo que cuando hablamos de infancia y juventud, tenemos que también decir que deben ser derechos transversales. Es decir, como bien decía Walter, y coincido mucho con él, cuando se está violentando el territorio, cuando se está violentando el medio ambiente, cuando se está violentando tantas cosas, también se está violentando a la infancia. Por ejemplo, en México tenemos muchos casos de despojo territorial por cuestiones de mineras, tenemos despojo territorial por tomar el agua de las propias comunidades, lo cual también ha hecho que migren todas estas comunidades hacia espacios urbanos en donde dejan sus comunidades atrás. Entonces, en esta migración, niñas y niños y jóvenes también son parte de ella y también van
yo a veces he pensado que incluso vamos cediendo derechos por no ser violentados, ¿no? Entonces, creo yo que tenemos, cuando hablamos de infancias y adolescencias, juventudes, tenemos que hablar de una cuestión transversal. Por ejemplo, ahora que hablábamos un poco de la cuestión del derecho, más bien de las economías, pareciera que niñas y niños no deberían estar tan presentes porque, bueno, se considera que los adultos son quienes aportan al sistema económico, pero vemos que no, que también niñas y niños entran dentro de esta dinámica y también son violentados sus derechos. Yo hoy puedo ver que, por ejemplo, se supone que podemos, uno de nuestros derechos es hablar y recibir información en nuestras propias lenguas, es tener acceso a la educación, tener acceso al esparcimiento, a un entorno libre de violencia, pero en la realidad ves que tras el COVID esto también se ha acentuado. Yo hablo mucho sobre poblaciones urbanas, que es con las que más me ha tocado trabajar. Entonces, creo yo que no basta con que estén ahí las propias leyes, hay que ver cómo se traducen. Te puedo decir que, por ejemplo, en el caso de México, estamos en un rango de mediana acción en cuestiones de jurisprudencia hacia pueblos originarios. Estamos atrás de Bolivia y de Colombia, que son como los países más adelantados en cuestiones de jurisprudencia. Pero eso no quiere decir que estemos bien, es decir, que tenemos, por ejemplo, un sistema normativo que dice que sí puedo hablar mi lengua, que dice que me deben dar educación en mi lengua, que dice que tengo el derecho de jugar como niña y como niño, pero en la realidad vemos que todo esto es vulnerado día tras día y ahora con el COVID se ha acentuado. Entonces, creo que más allá de tener los sistemas normativos jurídicos, tenemos que tener justo mecanismos y acciones para hacerlos exigibles. Y creo que únicamente los hacemos exigibles cuando las propias comunidades saben que tienen esos derechos, saben que tienen esas garantías. Yo te puedo decir que, por ejemplo, en México somos como de los países, entre comillas, más avanzados en cuestiones de jurisdicciones de protección de mujeres indígenas. Tenemos, por ejemplo, la ley apenas del 2007 de igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, si tú vas a una comunidad originaria y ves a una mujer que está siendo violentada por su esposo y le dices, oye, en la ley dice que no te puede golpear, que no te puede obligar a tener relaciones, que no te puede obligar a esto, ella ni siquiera sabe cómo esa ley dónde surgió, porque nadie le ha dicho. Entonces, no basta con tener el sistema normativo jurídico, hay que ver cómo lo hacemos habitable por las propias personas y cómo ellos no van a sentir ajeno ese sistema jurídico, sino que que tengan un diálogo con él. Yo creo por eso que es tan importante que el Estado no piense que él hace las cosas para las comunidades originarias, ¿no? Como un Estado paternalista, digamos, o asistencialista, o el que sabe qué necesitan las comunidades indígenas. Yo creo que por eso ahí es tan necesario la consulta y el diálogo constante con las comunidades para no seguir vulnerando derechos, porque pareciera que en lo ideológico sí estamos bien, entre comillas, porque tenemos estas leyes que ya nos dicen que podemos hablar en nuestra lengua, pero en la realidad las escuelas, la gran mayoría, aunque son del sistema educativo indígena, no se dan clases en la propia lengua. Claro, y justo todo esto que nos comentan ambos nos muestra la gran vulnerabilidad a la que estamos expuestos. Pero esto siempre afecta a los más jóvenes, sobre todo aquellos que pertenecen a pueblos originarios. Sin embargo, hoy en día las juventudes de nuestra región, como bien ustedes son un gran ejemplo, luchan por vencer las brechas digitales y defender la cultura. Los jóvenes indígenas vienen luchando no solo en la protección de sus tierras, el agua, el medio ambiente, los conocimientos tradicionales, sino también ahora en estos tiempos de pandemia luchan por vencer las brechas digitales, hacer promoción de su cultura, la protección de sus lenguas y sus idiomas, la prevención del suicidio y esto que hablaba Nadia, la salud psicoemocional de la niñez y de la juventud, a través de la prevención del suicidio, la violencia sexual infantil y juvenil y el uso de la medicina tradicional. En esta reconfiguración, la juventud y la niñez juegan un papel fundamental para determinar nuevos paradigmas que se van a abrir con este paso y con este cambio que ofrecerá la pandemia. Y Nadia, aquí te quisiera hacer una pregunta. Si pudiéramos adelantarnos un poco, ¿cuáles consideras que son los nuevos desafíos de la niñez y de la juventud indígena? Y más aún, el papel de las mujeres en este caso. Hay una pregunta muy compleja.
creo yo que los desafíos van a estar muy enmarcados en lo que las propias comunidades, las propias naciones, digamos, indígenas quieran y consideren qué es lo que requieren. Creo que uno de los grandes errores a veces es un poco hablar por su boca, ¿no? O pensar qué es lo mejor para ellas, para ellos. Yo creo que tiene que ver con una cuestión de en primera, yo te puedo decir que muchas comunidades lo que ellos quieren es que el Estado ni siquiera sepa que están, ¿no? Que ni siquiera que los dejen, que ellos tengan sus propios sistemas normativos, sus propios sistemas educativos, de salud. Entonces, creo que quizá los retos para las propias comunidades es justamente seguir creciendo en su autonomía, ¿no? Seguir creciendo en su propia, en el propio respeto a su propio simbolismo y a su propia memoria. Yo creo que quizá ese es de los principales retos y también para el Estado, hacer un frente hacia el Estado, porque muchas veces hemos visto que el Estado más que ayudar, digamos, o apoyar desde su lógica, lo que hace es violentar. Yo te puedo decir que, por ejemplo, en muchas comunidades originarias, justo la escuela, que es uno de los principales que me interesa estudiar, lo que ha hecho es abonar a que las lenguas originarias desaparezcan, por ejemplo, ¿no? Entonces, habría que ver y habría más bien que consultar con las propias comunidades cuáles son los proyectos que ellos vislumbran, los retos que ellos vislumbran. Yo creo que quizá el principal reto es seguir manteniendo las autonomías, seguir viviendo conforme a su memoria simbólica y cultural y también tratando, yo digo un poco como mantener a raya cuestiones del Estado que no convengan. Por ejemplo, hay muchos estados, en muchas comunidades que se ha puesto una clínica como para que el Estado pueda entrar, pero a su vez se están despojando territorios sagrados para obtener minerales, por ejemplo, ¿no? Entonces, habría que ver este doble papel, digamos, del Estado y sobre todo que la comunidad sea quien diga qué quiere, cómo lo quiere, siempre en respeto de su propio simbolismo cultural. Claro, justamente. Nadia, digo, Walter, perdón, con este panorama, ¿tú cuál consideras que sea el papel del liderazgo y la cooperación internacional en esta nueva configuración que habrá también post-COVID? ¿Qué nos espera? ¿Qué es lo que tú ves? También una pregunta bien compleja, pero yo partiría por considerar que la situación del COVID-19 lo que ha venido a romper es el paradigma del modelo de globalización que estamos siguiendo como sociedad a nivel mundial. Creo que el COVID nos ha llamado a replantear lo que nosotros buscamos como modelos de desarrollo sustentable a nivel planetario, y no solamente en la parte política y económica, sino en la parte de cómo llevamos la cooperación desde el grupo colectivo más pequeño hasta los grupos colectivos grandes o empresas. Ya vemos ya que ningún grupo humano puede crecer tanto de manera aislada, pero también eso no involucra que se viene un principio de autodeterminación territorial y tampoco principio de sustentabilidad. En este sentido, creo que la cooperación internacional lo que está poniendo en clave en estos momentos es cómo construimos sistemas de desarrollo que sean equitativos y que puedan llevar la riqueza de manera igual y justa a todos los rincones del planeta. También vemos que en el momento de que el COVID se presentó, lo que nosotros teníamos como sistema político de vida eran sistemas en que nos guiamos más por el mercantilismo que por la cooperación mutua. Vemos que el COVID ha abierto los canales de diálogo que antiguamente estaban cerrados entre muchos estados de diversa ideología política en buscar cómo contribuimos a solucionar este problema de salud. Y ya vemos ya que durante toda esta conversación hemos visto que el sistema de salud, que ya estaba malo de antes del COVID, hoy en día está peor, pero son las mismas comunidades pequeñas y las comunidades indígenas las que dentro de su cosmovisión están aportando a buscar soluciones desde el conocimiento ancestral. Antiguamente una persona normal no recurría a los métodos de la herbolaria para poder encontrar un método de mitigación o de curación frente al COVID-19, en vez de recurrir a las cadenas grandes de la farmacéutica a nivel internacional. Entonces de ahí podemos ver un principio de cooperación, ese mecanismo de intercambio de la información entre un país a otro, entre una comunidad a otra. Y por otra parte también el liderazgo de la juventud y de la niñez, porque son los grupos colectivos juveniles que los que están llevando a la palestra hoy en día cuáles son las necesidades de muchos lugares que no están siendo visibilizadas y cómo
usar musicazos digitales para poder llevar esta información a través de todo el mundo. Claro, muchísimas gracias a ambos por sus aportaciones. Y ahora me gustaría pasar a darle la palabra al doctor Raúl Alcalá, quien es miembro de nuestro comité directivo del seminario. Buenas tardes, doctor. Si nos gusta apoyar con algún comentario o alguna reflexión para cerrar. Buenas tardes, muchas gracias por toda la información. Yo tengo un montón de comentarios, pero prefiero escucharlos a ellos, que aprendo mucho más oyendo que hablando. El primero que nada quiero agradecerles por todo lo que han comentado. Desde luego, todo esto que está ocurriendo con el coronavirus, la verdad nos vino a mover el tapete a todo mundo, no solamente a las comunidades indígenas, a todo el planeta, ¿sí? Incluyendo a la UNAM. Hoy me estaba quejando porque quisiera yo que regresáramos a la vida normal para que yo descanse, porque como todas mis reuniones son de esta manera, entonces ya todo el mundo está con que a las 10 de la mañana tuve una reunión, después me interesó esto, me meto a esto, termino esto, como a la carrera y me vuelvo a conectar a las 4 de la tarde y tengo otra reunión a las 7 de la noche, cosa que no tenía en mi vida normal. ¿Sí? Entonces podía yo descansar muy bien, entonces tengo todo este tipo de padecimientos. ¿Sí? Y otra cosa que sí me interesa comentar, sobre todo porque este seminario es una creación del doctor León Olivé. Entonces el doctor León Olivé sí estaba mucho por que se participara desde el punto de vista epistemológico con las comunidades indígenas. Y eso es lo que puse, las comunidades originarias. Y eso es lo que puse precisamente en mi correo, del cual me disculpo. Creo que me lo cambió la computadora y me puso Nadie en lugar de Nadia. ¿Sí? Porque yo siempre he pensado que sí ha habido una reducción respecto al pensamiento del doctor Olivé, de la apropiación del conocimiento, porque parece que la apropiación del conocimiento se ha reducido a la parte de la tecnociencia y nadie comentaba también esta parte del conocimiento respecto a los derechos que tienen, es decir, la parte jurídica de las comunidades originarias, y me llamó mucho la atención cuando ella mencionaba esta parte de la educación con un lenguaje que tienen derecho a a defender su propio lenguaje, y sin embargo pues tienen una información que llega a través del español, ¿no? Pero eso ocurre también con el sistema jurídico dentro de las comunidades indígenas, ¿eh? Es decir, tienen derecho a tener un traductor, que nunca aparece, por cierto. Y por cierto, en la Sierra Norte de Puebla, la semana pasada, se me fue ahorita el nombre de esta persona que defendía las comunidades indígenas respecto a una presa que les iban a poner, y resulta que el juez dictamina que no tenía razón, porque todos los que estaban, que eran los que abogaban a su favor, pues no podían entrar como parte del juicio porque no estaban en español, lo cual me parece una razón muy tonta, porque la ley les da derecho a tener un traductor, ¿sí? Y creo que es a lo que se refería Nadia, que hay un montón de casos de este tipo que son violatorios, pero es violatorios por parte de los propios jueces, ¿sí? Entonces eso me llama a mí mucho la atención, y no quería dejar de comentar todo este tipo de cosas. Ya saben que yo tengo un seminario y un proyecto de investigación sobre justicia,
pero sí hay mucha participación del lado de la justicia en comunidades indígenas, ¿sí? Que tengo información, pero a pasto al respecto, pero desde luego no les puedo dar aquí, ¿sí? Pero los quiero felicitar a los dos y a ustedes por la organización de este evento. Creo que esto hay que difundirlo mucho más, sobre todo en el parque. No quiero dejar de mencionar, ¿sí? Que lo más interesante es lo que están haciendo ustedes dos, tanto Walter como Nadia, porque en última instancia son los que vienen empujando, ¿sí? Son los que vienen atrás de nosotros y hay que darles todo el espacio para que logren bastantes éxitos. Y en ese sentido, si yo voy más que, si a mí me interesa más que estén ustedes participando, a que estemos nosotros participando. En ese sentido, sí los prefiero mucho a ustedes. No lo pueden. Y Tránsito lo sabe. Muy bien, ya dejo de hablar. Muchas gracias, doctor, por su participación. Muchas gracias también al público. Y ahora quisiera darle la palabra al doctor Martín Puchet, también si gusta dar una serie de comentarios para cerrar esta parte. Ricardo, muchas gracias, y muchas gracias en especial a Walter y a Nadia, porque creo que han planteado temas muy fundamentales. Sí. Me gustaría simplemente decir tres cosas. Una es que en estos procesos tan lacerantes como una enfermedad de este tipo, donde se ponen en juego muchos aspectos de la vida humana, el hecho que uno está observando todos los días es la agudización de todos los fenómenos de desigualdad. Es una cosa impresionante. Es decir, uno observa cómo poblaciones que tienen estos problemas, como ellos señalaron también, de discriminación, de marginación, están siendo doblemente, por decir así, marginados, doblemente discriminados. Esto es algo que recorre todo el continente, ya lo escuchamos en la sesión anterior, y creo que esto requiere una reflexión de todos nosotros de cómo atacar estos problemas transversales de desigualdad tan lacerantes. Una segunda cosa que me parece muy interesante de lo que plantearon ambos es que hay muchas cosas, muchas oportunidades para hacer cosas en términos de cooperación. Es decir, aquí estamos nosotros dialogando desde Chile a México. Es decir, estamos conversando sobre problemas comunes, atravesando 8.000 kilómetros probablemente. Entonces, eso quiere decir que estamos abriendo un campo de diálogo, de conversación, de acordamiento muy amplio. Y eso me parece que es enriquecedor y me parece que promete algo. Y por último, una cuestión que llama la atención de forma muy importante, cómo ciertos fenómenos que están ocurriendo hoy tienen repercusiones muy agudas sobre, como ellos lo dijeron, niños, niñas y adolescentes. Los fenómenos recrudecidos de violencia, de inequidad de género, de imposibilidad de expresarse en las propias lenguas, todo eso tiene una repercusión muy importante sobre la niñez y la adolescencia. Y eso debiera promover un conjunto de políticas muy diferenciadas para atender a esa población que es la que viene y que es la que va a sostener el futuro de las comunidades de los pueblos originarios. Agradezco muchísimo estas aportaciones que ustedes han hecho y espero que esta dimensión, digamos, más prometedora, más de generación de futuro, de expectativas positivas,
sea la que en definitiva nosotros logremos que salga de la situación de la pandemia y de la situación tan lacerante que estamos viviendo, y no la de agudización cada vez peor de ciertas desigualdades que ustedes tan bien han descrito. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Martín y doctor Raúl, por sus comentarios. Muchas gracias a Nadia y a Walter también por las magníficas aportaciones que han dado. Y les agradezco a todos y a todos por la información y por habernos acompañado en el tema que sin duda resulta ser fundamental para nuestro futuro próximo. Desde los más jóvenes siempre hay esperanza, ¿no? Y quisiera recordarles que nuestro próximo conversatorio se llevará a cabo el 1 de octubre con el tema Acceso a Información y Derecho a la Lengua, justo conectando con lo que nos han acompañado y nos han comentado los ponentes del día de hoy. Síganos en esta serie de conversatorios que son parte del ciclo titulado Diálogos sobre Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural. Muchas gracias al personal del seminario que hace posible este evento, a nuestros ponentes y a todos ustedes que nos siguieron. Hasta luego.